Programa más de Miscelánea Geográfica. Como siempre, agradecemos el apoyo que nos brindan para llevar a cabo este programa en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción Irineo Martínez Barragán y en la producción ejecutiva Elizabeth Reina, operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. Y por supuesto no podemos dejar de agradecer a todas las personas que nos escuchan a través del 102.3 FM de su radio y a las que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy viajaremos un poco más lejos. Bueno, ya que hablaremos de la península ibérica. Y para guiarnos en este recorrido nos acompaña el doctor Irineo Martínez Barragán. Y ahora van a saber por qué estuvimos ausentes por unos lapsos de programa. Ya nos platicará por qué. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido y a que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen sus comentarios, preguntas, saludos, propuestas, sugerencias, todo lo que quieran compartir, manifestar o comunicar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radio udg/Autlán. Y si quieren ver a nuestro invitado es en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, así es que acompáñennos. Y bueno, doctor, hoy le va a tocar estar del otro lado y compartirnos qué hizo durante esta ausencia, estos días que estuvimos fuera del aire. Pero para empezar, yo quiero preguntarle cómo llegamos a la península ibérica y qué países la conforman. Muchas gracias, Elizabeth, por aceptar la conducción. Se pone a veces difícil, Elizabeth. No es su chamba, pues, porque tengo que hacer, pero gracias. Además lo hace muy pues bien. Es que no es fácil estar aquí, créanme, no es fácil, pero Bueno, efectivamente, salimos de viaje a la península ibérica. Yo tengo varios viajes al extranjero, pero por cuestiones de turismo, de ocio, de placer, como le quiere llamar, son muy pocos. De hecho, a España, a la península, es la primera vez que voy por cuestiones de placer y de ocio. La primera que fui fue en el 2000, pero fui a un congreso internacional sobre geografía rural que se desarrolló en la ciudad de Lérida o Lleida, y fue cuando yo conocí España. Pero ahora fue diferente el viaje, porque casi todos los viajes, pues, colegas me recibían o me ordenaban, me orientaban, me llevaban, me asignaban hotel, etcétera, y ahora pues fue muy diferente. Sí, nos fuimos a la península ibérica. Originalmente íbamos a España, pero luego pudimos hacer un recorrido por Portugal. Salimos por ahí del 18, 19 de octubre de Autlán. Dormimos una noche en Guadalajara porque había que madrugar al aeropuerto, y ya del aeropuerto de Guadalajara a Dallas y de Dallas a Madrid. Ese fue el recorrido, y luego íbamos a Alicante, entonces de Madrid otro vuelo de conexión a Alicante, pero resulta que no íbamos a estar precisamente en Alicante, íbamos a estar en un lugar que se llama Torrevieja. A ver, doctor, más o menos, ¿cuántas horas de vuelo se aventaron de Guadalajara? Ya no contemos las de aquí, de Guadalajara hasta Alicante. ¿Fue el primer lugar que llegó? Ay, sí saqué Alicante, las cuentas, pero ya me olvidé, pero fueron muchas, cansado, 4, pues han de haber sido casi 20 horas. Bueno, si contamos las estancias en los aeropuertos,
El tiempo bueno. que hay que llegar antes, fueron como 20 horas o más de 20 horas. Eso es la parte Sí. cansada, pues. Digo, puede uno disfrutarlo un poco, se pone uno a leer, se pone uno a hacer cosas y pues, se duerme uno, pero es cansado. Los viajes sí cansan. En esa parte que va uno sentado ahí sin poderse mover, máxima si no le toca a uno pasillo, que le da uno Sí. pena estar molestando a la gente de al lado para poder salir al pasillo y caminar un poco. Pero Bueno. sí, Y, los aviones muy grandes. En el avión que volamos de Atlanta a Madrid, tenía 3 hileras, las hileras laterales eran de 4 asientos, de 3 asientos cada una, son 6, y luego la central de 4 asientos, entonces 10 por hilera, y yo calculaba que en el avión íbamos más de 500 gentes. O sea, en mi rancho donde yo soy originario, que de vez en cuando me doy mis vueltas, en el rodeo viven 150 gentes. O sea, iban como 4 rodeos ahí, ¿no? no. 3 o 4 rodeos. En un avión todos apetrujados, ¿no? Como latas de sardina, pero esa es una gran experiencia. Quien no lo haya hecho, pues tendrá que vivir esa experiencia. Volamos de noche. Bueno, más bien pues no podíamos ver el recorrido. Yo me acuerdo que una vez me tocó volar de Madrid no me acuerdo si a México, creo que o hice escala en una ciudad de Estados Unidos, y me tocó viajar de día y alcanzaba a ver ahí en el océano, parece que es plano todo ahí del océano, pero me resultó muy interesante porque se veían las corrientes marinas, literal, este, y los barcos navegando, los grandes transatlánticos se veían desde allá. Me tocó viajar de día y con un cielo despejado, totalmente despejado. Entonces vine disfrutando de esas vistas del mar que aparentemente pueden sonar muy planas. En fin, fueron Pero cerca de 25 horas, ¿no? Llegamos a mucho. Alicante y ya pues preguntamos por nuestro hotel, por nuestro lugar, y no, esto no está aquí en Alicante, está en Torrevieja. Y chin, pues hay que irnos a Torrevieja, y aquí cómo le hacemos, ¿no? Y pues pagamos un taxi, duraba más de media hora el recorrido en taxi, y para que pues la gente haga sus cálculos, como de aquí a Unión de Tula, yo creo, y 65 euros, y ahí pues el primer golpe al codo, ¿no? Porque pues 65 euros uno inmediatamente hace cuentas y hay mucho dinero, ¿no? Luego la conversión a pesos mexicanos y Así ay, es. Así es como llegamos a Torrevieja. Este, eh, yo me desilusioné un poco porque desde que se hizo la reservación, dijeron en ciudades capitales no tenemos reservación para este tipo de estancia que ustedes van a hacer, que es un tiempo compartido que lo destinamos a España. Tenemos en lugares cercanos. bueno, porque aparte cuando piensa uno, bueno, cuando escucha uno viajes a Europa, pues suele viajar las ciudades principales, Madrid, Barcelona, Valencia. Entonces, cuando usted viene y me cuenta de que fue a Alicante, a Torrevieja, digo, ¿y eso? ¿Y eso qué? Sí, bueno, Alicante pues sí es una ciudad importante, ¿no? Digamos, es la capital de provincia, pero es una ciudad mediana, vamos, más o menos mediana grande. Allá no son las grandes metrópolis como aquí, y los pueblos están más concentrados, y son pueblos, estuvimos en pueblos de 60, de 30, de 40,000 habitantes, 120,000. Bueno, llegamos a Alicante y ya cuando agarramos el taxi, y ya yo pregunté al taxista y me dice, mire, pues Torrevieja puede que sea hasta más turística que Alicante. Y además hay muchos lugares a donde ir, de ahí de Torrevieja. Y así lo hicimos. Llegamos, nos instalamos, un lugar muy agradable, a 100, 150 metros de la playa, del litoral.
Llegamos, nos instalamos y a recorrer el litoral y a buscar dónde comer. Y pues primera aproximación del lugar. Y encontramos un lugar. Obviamente uno va, o sea, vas a ver, pero vas a disfrutar de todos los sentidos, ¿no? Entonces lo primero que pedimos es una paella de arroz negro, muy buena, ahí en un lugarcito de la zona turística. Eso fue, y ahí estuvimos pues prácticamente una semana, ¿no? De Torrevieja, que tiene un tramo ahí de la ciudad de acantilados, pero ya otra zona de playa. Era el fin de la temporada de vacaciones, porque pues allá sí llega el invierno, ¿no? Aquí ahorita no va a barra de Navidad y el agua todavía está tibia. Ahí no. Alicante, para que la gente más o menos se ubique, está en la parte media del litoral de España, entre Barcelona y Sevilla, más o menos, en esa parte, y es totalmente mediterráneo, ¿no? Y ahí en las cercanías, pues una de las cercanías era Torrevieja. Ahí luego empezamos a explorar y hablábamos y rentábamos un coche para movernos, porque la ciudad de Torrevieja era pequeña, como 40,000 habitantes, o sea, una ciudad intermedia entre El Grullo y Autlán, más o menos de tamaño, pero ya las ciudades son mucho más compactas, por pequeñas que sean las ciudades, son edificios, son pisos, y no es como aquí, que totalmente extendida la ciudad, ¿no? Entonces es mucho más compacta, pero concentra más gente, ¿no? Entonces rápido íbamos a ver y descubrimos la terminal de autobuses. Después nos enteramos que hay servicio de autobús del aeropuerto a la ciudad. Debe de costar alrededor de 12 euros, que compara con 65. Y ya preguntamos si sí tenían los horarios, como ir de aquí al Chante o de aquí a Casimiro Castillo, a diferentes lugares, con sus horarios de salida y sus horarios de llegada. Entonces compramos boletos para Cartagena. ¿Y qué le parece si nos quedamos ahí en la terminal y nos vamos a nuestro primer corte? Sí, cómo no.
Lola Flores, conocida también como la Faraona, icónica artista de España también. Bueno, al principio le preguntaba también ¿qué países conforman, nada más así para darnos una idea, qué países conforman la península ibérica? Sí, señorita, perdón, agarré mi hebra como es mi costumbre y me fui por el tema de cómo llegamos. La península ibérica se identifica geográficamente como límite hacia el norte por los Pirineos. Los Pirineos, de hecho, a la península ibérica, tanto los ibéricos como los no ibéricos de Europa la consideran como no parte de Europa. La península ibérica es aparte de Europa. Entonces, toda la parte norte de los Pirineos ya es Europa. Para nosotros desde lejos, como el mapa se ve tan chiquito, pues la península ibérica la incorporamos en todo lo que conocemos como Europa, igual que la Gran Bretaña, ¿no? Bueno, el país más extenso es España, y luego en sus extremos, en los Pirineos, está Andorra, o Andorra la Vieja, y en el extremo sur-oeste está Portugal, ¿no? Y luego se mete por el norte y el mar Atlántico un cachito, porque trasciende un poco lo que serían los Pirineos, Francia. Y está pues limitada básicamente por Francia al norte, por el mar Mediterráneo y por el océano Atlántico. También desde acá uno difícilmente distingue los límites entre el mar Mediterráneo y el Atlántico, o ya estando uno allá. Entonces, pues el estrecho de Gibraltar es el límite entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, ¿no? Entonces, bañado por dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, y hacia el norte, los Pirineos. Muy bien. Y de esta península, lo que nos comentaba, llegó a visitar Alicante y Torrevieja, y nos quedamos en la terminal de Torrevieja. Sí. Bueno, antes. El territorio de la península mide como medio millón, poco más de medio millón, casi 600,000 kilómetros cuadrados, y habitan como 60 millones de gentes. Esto es poco más de un cuarto del territorio mexicano, y en cuanto a extensión, y mucho más, como un tercio de población respecto a México. O sea, es una zona mucho más densamente poblada que la mexicana, que el territorio mexicano, y bueno, es mucho más pequeño, toda la península ibérica. Nos quedamos en la terminal de Torrevieja. Compramos boletos para Alicante, había que ir a conocer Alicante. Compramos boletos para Murcia, y compramos boletos para Cartagena. Fuimos a Alicante, aprovechamos para comprar los boletos del Renfe, o sea, del ferrocarril, porque yo ya había viajado en ferrocarril en España, desde la primera vez que fui, pero eran otra cosa, ¿no? Ferrocarriles se les llaman de cercanías, velocidades de 30, 40, 60 kilómetros por hora. Fue un deleite ese viaje aquella vez. Y ahora, bueno, el Renfe, ese tren de cercanías, digamos el ferrocarril lento, alcanza velocidades no más de hasta 200 kilómetros por hora. Y luego el del AVE, que es el ferrocarril de alta velocidad, pues hasta 300 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, sí, es un deleite, ¿no? Andar ahí. En fin, a Murcia, a Alicante, para luego viajar a Tarragona, que era el otro lugar de destino que teníamos. Aprovechamos para comprar los boletos y anduvimos. Por allá una de las cosas, y hay otro lugar a donde compramos boletos, es a Cartagena, no la de Indias, sino Cartagena, la original, ¿no? La de España. Y anduvimos por Alicante el primer día, el primer día que salimos, y
digamos que está custodiada por dos castillos. A uno subimos y el otro lo vimos de lejos. Este elemento de los castillos, tanto romanos como sobre todo medievales, y todas las fortificaciones, porque son zonas del litoral del Mediterráneo, entonces se siente, o sea, es cuando uno se siente casi la presencia romana y la presencia musulmana de sus épocas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes muchos vestigios y además muchos rescates en ese sentido, así como aquí en México pues, se rescatan diferentes ciudades y pirámides de las diferentes culturas que habitaron México antes de la llegada de los españoles, pues igual allá, sobre todo, bueno, también los jónicos estuvieron ahí y hay restos de su presencia, pero sobre todo los romanos y los musulmanes, ¿no? Y entonces uno ve ¿cómo se llama? Los castillos, por todos lados se ven, y entonces uno se imagina las geografías de las diferentes épocas, o también las fortificaciones romanas, ¿no? Porque pues el Mediterráneo era y sigue siendo, pero en la antigüedad era un lugar de intenso tránsito marino entre el norte de África y el sur de Europa, ¿no? Entonces era intensísimo y las cercanías. Entonces, dos castillos y comento esto porque luego en todos lados vamos a ver restos de este tipo, tanto romanos como musulmanes, ¿no? Y parte de la cultura española. Luego nos fuimos, ese fue el primer viaje que hicimos, el segundo viaje lo teníamos programado a Murcia, pero resulta que pues nos daban los boletos y tenía hora de salida y hora de llegada. Entonces nosotros vimos la hora de llegada. Bueno, con toda calma nos fuimos porque nos íbamos caminamos mucho porque las ciudades allá son muy transitables, nada que ver con los banquetas de aquí. Hay mucho respeto al peatón, hay una educación vial impresionante. Los peatones tienen que cruzar por las esquinas, no se van en las diagonales, pero si tú estás en una esquina y vas a cruzar y hay una cebra o se está rayado, los autos se paran, casi no hay semáforos. Esto también aquí pasa. Aquí pasa, ¿no? Entonces, pues anduvimos paseando, esperando la hora de salir a Murcia. Y resulta que habíamos visto la hora de salida y no la hora de llegada. Cuando íbamos a llegar estábamos tomándonos un cafecito con churros, haciendo tiempo, y ya revisamos el boleto, pues es que el camión ya se nos fue. Entonces ya seguimos caminando, ahí otra vez por Torrevieja, y ya después, el tercer viaje que tenemos programado, es a Cartagena. Una maravilla, una joya de ciudad. Una joya de ciudad en el sentido, bueno, fue ese lugar de la flota naval del reino, ahí creo que se hizo el primer submarino no sé, no estoy seguro si de Europa, hay un museo marino, pues todos los pueblos donde estuvimos tenían atracaderos, básicamente de turismo, pero también de altura. Luego ahí coincidió, bueno, uno caminaba por las calles, otra cosa, el rescate, el área peatonal. Todos los pueblos que visitamos, todos tienen una gran cantidad de áreas públicas. Cualquier esquinita, ya tiene una banquita, tiene un árbol y la gente puede caminar tranquilamente, las banquetas parejas, absolutamente parejas, casi a nivel de calle, y luego algunas calles rescatadas, como aquí en Guadalajara, primero, se me fue el nombre, pero la Avenida Alcalde, y entonces la gente ya, la prioridad es el peatón, y el auto, dejaron vialidades ahí básicamente para llevar y traer, materiales, ¿no? Entonces, y el tránsito se hace no en horas hábiles, la llegada. Bueno, allá
las vialidades están igual, así rescatadas para los peatones. Y usted se puede imaginar calles con mármol en el piso, o sea, como piso. Bueno, No. pues andamos caminando sobre esas calles que están rescatadas absolutamente para el peatón. Y yo aprovecho para reiterar una idea que hemos planteado y con algunos amigos, de tenemos que rescatar el área del centro para los peatones. Autlán, sí, no se camina porque hace más calor, pero porque las calles son intransitables, no hay arbolado. Entonces, pues no se antoja caminarlas. No, allá se antoja caminar. Además están los cafecitos, están los restaurantes y los cafés en las calles. ¿Por qué? Porque no hay tránsito vehicular. El tránsito vehicular tiene otras áreas y no hay congestionamiento. No, la verdad es que luego de repente da envidia de la buena, ¿no? Porque pues se antoja caminar. Claro. Aparte de hacer un buen ejercicio, pues conoce más la ciudad. Y Cartagena, una joya de ciudad. A mí fue la ciudad que más me gustó. Pues nos quedamos ahí en Cartagena, nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos. ¿Ya voy bien? ¿Ya me corregí? Gran Jota de la Dolores, que es una pieza musical dancística famosa de la ópera española y es de Tomás Bretón. Bueno, ahorita que andamos por el recorrido en España y nos quedamos en el placer que es caminar por las calles de Cartagena. Por todas las ciudades españolas. Una cuestión circunstancial, pero que disfrutamos igual. Coincidió, andábamos caminando ya casi con el intento de regresarnos a la terminal para irnos a Torrevieja, con un congreso, un encuentro de cuarentunos. Estos cuarentunos, ¿no? Vimos ahí gente ataviada como como las rondallas, y ya me acerqué yo a preguntarle a una de las personas, estaban platicando dos, y me acerqué, pues preguntarle de qué se trataba, quiénes eran, un hombre más viejo que yo. Y luego me dice, yo me acerqué para preguntar y me dice, no traigo dinero. Digo, perdón, es que no traigo dinero. Y yo así, ups. Le digo, no, si no vengo a pedirle. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Ah, es un congreso de cuarentunos de varios países europeos. Al que pregunté iban de Córdoba, y era un congreso, una reunión anual que hacen ellos,
Y no es otra cosa, a mi entender, que gente que participó en las rondañas de estudiantinas, de jóvenes, y siguieron la tradición, y ya viejos se la pasan tocando. Entonces nos tocó escuchar, bueno, el evento de recepción de la alcaldesa del lugar, ahí incluso salimos en el periódico local, ¿no? Porque ahí nosotros nos arrimamos, tomaron fotos aéreas de arriba y ahí salimos nosotros como parte del público. Y luego tenían presentaciones en varios lados. Lástima que nosotros, bueno, teníamos que, si no abordábamos el vehículo de regreso, el camión de regreso a la hora que teníamos el boleto, pues lo perdíamos, ¿no? Entonces, pues ya nos tuvimos que regresar. Pero sí les tocó escucharlos ahí. Sí, nos tocó escuchar, eran estudiantinas. Y muchos museos. Cartagena, bueno, tiene el Museo Naval, tiene el puerto. Es una ciudad exquisita, la parte que nosotros caminamos. Ahí comimos en una taberna de lugareños, a gusto, escuchándolos hablar y comentar. Y hablando ahorita de que menciona la comida, además de paella, ¿qué otra pues cosa? Tortilla española, pollo al horno, bueno, embutidos, por supuesto, en el Rompido, que ahorita vamos a llegar, en otro lugar que llegamos, ahí nos recibió un colega y él compró, hizo un día de comer, hizo salmorejos, hizo algunas sopas, y lo que me llamó la atención es un curado de atún, tipo como se hace el jamón serrano, ¿no? Igual. Entonces, sabroso, buena la comida, el café. café. No, exquisito. El café, una delicia, el café con churros. En fin, nos regresamos de Cartagena y emprendimos el viaje después de Torrevieja. Pues ya tuvimos que ir a Alicante, agarrar el Renfe, el ferrocarril, para irnos a Tarragona. Y de Tarragona igual nos derivaron a un pueblito que se llama Salou. Y ya después, investigando, pues finalmente andábamos en las zonas turísticas. Nosotros al ir a España, pues como usted lo dijo, se imagina uno Barcelona, Madrid, Sevilla. Pues no, estábamos en Salou, no nos arrepentimos. Fue un viaje así como poco planeado y como entre el mochilazo y ya el turismo, digamos, formal. En Salou nos instalamos. Resulta que Salou es así como se considera el centro de la oferta turística de lo que se conoce como la Costa Dorada del Mediterráneo. Así como nosotros conocemos aquí el Costa Alegre, pues allá como marca era Costa Dorada, y las zonas más turísticas en términos de sol y playa, esas zonas, también Torrevieja. Y luego de ahí fuimos a Cambril, otro lugar turístico, pequeño, cercano. Luego fuimos a Barcelona. Ese fue el único viaje contratado con servicio de guía. O sea, nos dijeron, no, aquí pueden contratar el servicio, el camión ya lleva a los grupos y tienen un guía, ¿no? Entonces a Barcelona fuimos, que creo que fue afortunado porque pues vimos las partes más emblemáticas, las mejores vistas o algunas de las mejores vistas. Obviamente fuimos a la Sagrada Familia, estuvimos en el barrio gótico de Barcelona, entre otros lugares, ¿no? Y también fuimos a Tarragona. En Tarragona, ya estando en Tarragona, pues compramos el boleto de tren, no quisimos viajar en avión, de Tarragona a Sevilla. Ahí hicimos un camino en diagonal, cruzando toda la península ibérica desde el norte, pegado a Barcelona, hasta el sur Sevilla, y terminamos en el Rompido, que está casi en frontera con Portugal, y el litoral ya del Atlántico, ¿no? Y pues otra vez, la segunda ciudad que más me gustó a mí, por lo que vimos, pues obviamente fueron pisaditas, asomos a los lugares, fue Tarragona, ¿no?
Bueno, Barcelona yo ya lo conocía, igual estuve nada más un rato, pero Tarragona, le llaman el balcón del Atlántico, porque hay una rambla, una calle, una avenida peatonal, como una calzada. Entonces, bueno, caminando de la terminal de autobús, llegas a la terminal de autobuses, bajas y preguntas dónde es el centro, y ya te dicen para allá. Ya vas caminando, o también íbamos a la estación de ferrocarril a comprar los boletos para Sevilla, y y termina la calzada en una especie de acantilado. Y entonces ahí ya se ve, domina, pues, dónde está la estación del ferrocarril y dónde está el puerto, y el océano, el mar Mediterráneo, ¿no? Y luego la parte vieja, la parte de Tarragona, pues es una ciudad. Aquí hablamos de que tenemos las ciudades de 500 años, de 600 años, las ciudades más antiguas, las españolas, y luego tenemos vestigios de ciudades prehispánicas. Pues allá estamos hablando de ciudades y sus restos, sus orígenes de 3, 4, 5 mil años, ¿no? Contemporáneas a la gran cultura española, perdón, romana, al dominio romano, pero también ahí establecen la diferencia entre los que son ibéricos, o sea, el equivalente a los habitantes originarios de ahí, antecesores a la conquista romana, ¿no? Entonces dicen, este pueblo tiene antecedentes ibéricos, o este pueblo es de fundación romana, o este pueblo es de fundación musulmana. Estamos hablando de pueblos de 4, 5 mil años, ¿no? O más, cuando aquí pues no bueno, tenemos y que ahora esa todas antigüedad. esas culturas han sido como, bueno, así como lo platicas, son como adoptadas por los españoles, no adoptadas, sino pues es parte de la historia y la cuidan y... Sí, yo creo que si alguna vez hubo un resentimiento de la conquista y la colonización por los españoles, ahorita está muy adoptado y se asumen como parte de este mestizaje y este proceso, cosa que no ocurre en México en muchos casos, que seguimos viviendo ese resentimiento de la conquista, y dolorosa y violenta. Pues todas las conquistas han sido así, ¿no? Las confrontaciones. Entonces yo creo que bien nos haría superar ese dolor, y asumirnos con esa riqueza. Por ahí a mediados del siglo XX, un intelectual muy importante en México, José Vasconcelos, escribió un libro que se llama La raza cósmica, y habla de cómo se genera la raza mexicana, ¿no? Y luego la raza brasileña y argentina, de esos mestizajes. Y dice, bueno, es que este es el futuro de México, y entonces tenemos mucho por mejorar y por aprender, y es la gran cultura que aparece en el mundo, la mestiza. Pues hay unos discursos de rescate, que no estoy en contra de ellos, y de puesta en valor de pueblos originarios, pero a veces cuando se hace con ese resentimiento por la conquista, cuando la inmensa mayoría pues somos producto de esa conquista, y ni siquiera necesitamos que nos pidan perdón los ibéricos, porque los españoles que se vinieron a conquistarme, aquí se quedaron, y nosotros somos los descendientes de ellos. A ver, Martínez, Barragán, López, Obrador, son nombres españoles, castellanos, ¿no? Entonces, tenemos que superar eso, creo yo. Una vez estando en España, yo traía ese discurso, y con esto ya sé que los tiempos, y traía este discurso, y entonces me dice un colega que luego me recibió en Sevilla, ahora que fui, dice, joder, Irineo, ¿tienes idea cuántas veces ha sido conquistada la península ibérica? ¿Y reconquistada? Entonces, ¿quiénes la reconquistan? Los castellanos, a partir del siglo 12, que empieza la pugna. Los romanos ya no estaban, pero con los musulmanes, y empieza toda la confrontación y todas las luchas, los cristianos contra los musulmanes. Fue una guerra con muchos tintes religiosos,
y decía un poco en broma un colega español, dice, lo que pasa es que los de Toledo, porque Madrid todavía era una villa pequeña, Toledo era, digamos, en aquella época temprana de la cultura española, actual, la que conocemos. Dice, lo que pasa es que los castellanos empezaron a empujar a los moros hacia el sur. Los últimos lugares en desalojarse fueron Andalucía, y se pasaron de corte y llegaron hasta América, ¿no? Entonces, finalmente el mundo está construido así, a partir de migraciones, y sigue habiendo, ¿no? Todavía, sí. Y después de esta breve historia sobre la conquista, continuamos. ¿Qué otros lugares visitó? Ay, pues de Después Tarragona. Se fue... No, pero eso lo vamos a tener que ver rápidamente en el próximo corte, porque ya vamos a nuestro tercer y último Uy, no, corte. tiene que hacerme otro programa porque no va a acabar. Regresamos. Alicante. Es el himno oficial de la ciudad española del Alicante y se trata de una obra musical del maestro alicantino Juan Latorre Baeza, compuesta hacia 1896. Y bueno, Alicante, ya el doctor nos platicó un poquito de esta ciudad y le faltan varias y nos queda poquito tiempo, así es que a ver si puede brevemente darnos lo más característico de los lugares que le hacen falta. Bueno, de Tarragona, nos fuimos a Tarragona a tomar el AVE, el tren rápido, a Sevilla, directo, no hizo parada en ningún lado, pasó muy cerca de Madrid, de Toledo, pero se fue directo a Sevilla, y pasó un colega español, Alfonso Doctor, que nos dio alojamiento, pasó por nosotros a la terminal del tren, y nos fuimos al Rompido, que es un lugar donde él habita. Muy cerca de la frontera, en el litoral también, y muy cerca de la frontera con Portugal. Él nos hizo favor de llevarnos a Puerto de Palos. Yo hace como 15 años conocí Puerto de Palos, tomé muchas fotos.
Alguien me hizo el favor, entró a mi casa, se robó mi computadora con todos mis respaldos de fotos y entonces me prometí que yo tenía que volver a ir a Puerto de Palos a tomar fotos del Puerto de Palos porque pues nosotros, yo en ese tiempo daba la materia de Geografía Universal y pues era obligado el referente de Puerto de Palos, ¿no? De ahí estuvimos, bueno, en el Rompido, hicimos recorridos peatonales y luego nos fuimos a Tavira. Bueno, nos dio la opción, me dice Irineo, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Podemos ir a Lisboa, pero pues nos lleva 3 horas y media de ida y de regreso. De ida y luego otras 3 horas y media de regreso. La otra opción es ir a pueblos interesantes, de aquí muy cerca, en la frontera, pero ya dentro de Portugal. Entonces estuvimos en Tavira, en Lagos y se me fue el otro. El Faro. Y el Faro. Estuvimos en esos lugares. Igual, una maravilla, unas joyas de ciudades con el rescate de las murallas, de la Edad Media, porque también es cierto, cuando los cristianos ya colonizan, dominan, toman el control de la península ibérica, y no solo eso, sino que se van a la conquista de toda Latinoamérica y parte de Asia, pues hacen muchas fortificaciones, los famosos castillos medievales, y hay muchos rescates, muchas murallas. Ahí la diferencia, por ejemplo, hablábamos de los pisos de mármol en Cartagena. Ahí pues los adoquines y los empedrados, pero con roca labrada y con figuras en el piso, en las partes que son viales, o sea, no solo en las banquetas y bueno, las fachadas. En el Faro, si mal no recuerdo, creo que fue el Faro, fue el lugar donde estuvo el primer mercado de esclavos en Europa. Entonces estuvimos ahí en la finca, que funcionaba como el lugar donde se exhibían los esclavos. Estuvimos en una especie de refugio con puente colgante, que pues solo los habíamos visto en las películas, ¿no? Y bueno, una cosa por acá en el Faro, y en toda la zona, artesanías de corcho, bolsas de corcho, mucha artesanía de corcho, llamó mucho la atención. Y bueno, ahí ya teníamos guía, ¿no? Y la ida al Puerto de Palos, pues también mucho que rescatar. La ciudad importante por el lado de España, cerca del Rompido, pues era Huelva, pero nosotros estuvimos en el Rompido y ahí nos dio alojamiento Alfonso, y ahí fue donde comimos el atún curado. Y ahí, con esos lugares, el Faro, termina el recorrido. Pues sí, ya me apuró, me dijo que... Rápido. Sí, tenemos saluditos ahorita, antes de que se nos pase el tiempo. Dice: saludos al doctor Irineo de parte de Felipe Flores, gran charla, y que a ver cuándo lo invita. Pronto. Y también Macario de Dios, un afectuoso saludo al doctor Irineo y a Liz, didáctico relato, ya que los viajes ilustran y más cuando se comparten. La imaginación del que escucha viaja con el relator. Felicidades. Y pues sí, muy cierto, ya nos llevó a conocer todos estos lugares de España. Y a ver, una pregunta para usted. Usted dice que ya... Geografía no sé. ¿Cómo no? Ya había ido otras ocasiones a España en viajes pues ya muy planeados y donde ya lo esperaban y lo llevaban hasta su lugar de destino, y en este viaje pues fue diferente en cuestión de que no tenía ya, o sea, quién lo esperara, quién lo guiara. Pero ¿cómo fue para usted esta experiencia de llegar así, ahora digamos que a lo desconocido? Bueno, yo obviamente para ir la primera vez, pues sí estudié un poco más, y yo iba con destino a Lleida,
pero hice una estancia en Madrid, luego fui a conocer, Lleida está por el rumbo de Barcelona, y luego fui a Sevilla a conocer también, y estrené el AVE. En ese tiempo, o sea, el ferrocarril de alta velocidad estaba solo funcionando de Madrid a Sevilla, todavía no estaba funcionando a Barcelona. Pero llego a Madrid y no entendía nada. Digo, bueno, que no se supone que aquí hablan español. Hablaban muy rápido, ceseaban mucho. Y luego, por ejemplo, me dicen, bueno, mira, no te quedes en hoteles, quédate en hostales. Y bueno, el hostal no es un asunto conocido acá, pues son como posadas o casas de asistencia. Luego, no comas en restaurante, vete a las tabernas. Y yo, tabernas, pues acá casi no hay tabernas. Y luego voy a una taberna y, pues, ¿qué quieres comer? No, pues, sí, eso. Ah, un pincho. Y yo, sí, un pincho, pues sí, también un pincho, ¿no? Un pincho de tortilla española, un pedazo de tortilla española. Y luego, pues una cerveza, una caña. Digo, pues era una caña, y entonces es una cerveza chiquita. Y luego ya pregunto, ¿y cuánto es? Y ya dicen, tantas pelas. Y yo, ¿qué? ¿Tantas pelas? En aquel tiempo todavía funcionaba la peseta. Y yo así, ¿cuánto? Ah, pesetas. Y ya pagaba. Y así, ahora, pues son 36 años después, sí lo vi diferente. Exploré mucho porque no llevaba un plan, porque andábamos a la deriva prácticamente, y los geógrafos tenemos un dicho que dice que los geógrafos no nos perdemos, exploramos el territorio, entonces exploramos mucho territorio. Y el hecho de contar estos viajes a mí me parece muy relevante, digo, más allá de que se pueda tomar como una presunción. Pues miren, hay ejemplos de muchas narraciones. Por ejemplo, Federico Ratzel, un geógrafo alemán, hizo un viaje por México, y dice, desde México, apuntes de viajes de los años 1874-1875. Entonces narra este recorrido que hace. Es muy interesante, yo voy como a la mitad de la lectura. Y otro, dice, viaje a Portugal por José Saramago. José Saramago es un literato muy conocido, muy destacado, portugués. Entonces me dice Alfonso, mi colega que nos recibió, me dice, oye, José Saramago escribió un libro sobre viaje a Portugal. Le digo, sí, ¿ya lo leíste? Le digo, no lo conozco. Yo de Saramago nada más he leído 2 libros. ¿Cuáles? Pues La caverna y el ensayo sobre la ceguera. Entonces nos fuimos a hacer el recorrido, y cuando regresamos saca el libro y me dice, ten, es tuyo. Le digo, bueno, pero, me lo vas a prestar, déjalo, Geo. No, es tuyo. Dice, yo ya lo leí, ¿para qué lo quiero? Y por ejemplo, Alexander von Humboldt escribe el ensayo sobre la Nueva España justo antes de la independencia, sobre un recorrido que hace también en la Nueva España todavía. En fin, yo creo y yo invito a nuestros radioescuchas que nos acompañen, que vengan y nos platiquen, nos narren este tipo de experiencias, de viajes más allá de las fronteras o en las cercanías o de lugares, porque yo creo que tenemos que mejorar esa cultura de conocer un poco la geografía, pero esa geografía platicada. Bueno, y es que cuando no tenemos la oportunidad de viajar, es una buena manera de conocer, ¿no? Ya lo comentaba don Macario de Dios, que los viajes ilustran, y más cuando se comparten la imaginación del que escucha viaja también, ¿no? Y ahí vamos viajando juntos en ese relato. Dígame. ¿Algo más? Sí, yo pues agradecerles a los que nos escucharon, a los que nos comentaron. Sucia Costa dice, un magnífico y maravilloso paseo nos dio hoy, maestro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharnos. Y a propósito del que viaja e ilustra, Miguel Cervantes Saavedra, en El Quijote, escribió que el que anda mucho y lee mucho, aprende mucho y sabe mucho. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con viajar, conocer otros lugares. Y por qué no, trasladar algunos buenos ejemplos y buenos modelos de otros lugares para ver si los podemos implementar aquí,
como las juntas intermunicipales. Entiendo que es un modelo parecido que se trae de España para acá, de Francia. Bueno, como siempre nos hace falta tiempo y hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon y nos siguieron a través de las redes sociales. En la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica a Aldair Arechiga. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.